El Manchester City, campeón de la Champions League 2022-2023, terminó el partido hace unos minutos nada más. Tenemos muchísimas cosas para hablar en los comentarios. Quiero que me dejen sus opiniones. Los invito absolutamente a todos y a todas a comentar sus opiniones de lo que planteemos acá en el análisis en caliente, de lo que ustedes quieran hablar de manera específica. Evidentemente están más que invitados todos y todas. Y realmente fue un partido épico. El final, sobre todas las cosas, fue realmente movilizante. Y si bien uno podía llegar a esperar el resultado del partido, era el gran favorito el Manchester City, uno podía llegar a esperar que el City sea el que alce la orejona el día de hoy. Ahora, lo que fue el desarrollo del partido no fue el esperado, no fue en lo absoluto el esperado. ¿Por qué? Porque el Inter sale a jugarlo de una manera particular, sale a jugar no presionándolo bien alto, cortándole la primera línea de pase, sino la segunda. En la segunda, bien cerquita de cada uno de los posibles receptores del Manchester City, le impedía, le ensuciaba la jugada, por así decirlo, el Inter, y a partir de ahí intentaba empezar a armar juego, que le costaba también por la solidez que tiene el Inter. Eso nos dio como resultado un partido de mitad de cancha, un partido engorroso, sobre todo en los primeros minutos. Yo creo que entra muchas cosas en la bolsa de, podríamos llegar a decir, el flojo partido del City, porque para lo que veníamos viendo al Manchester City, este quizás ha sido el peor partido, pero es una final. Se comprende desde ese punto de vista. Es una final y evidentemente una final no lo vas a poder jugar nunca, ni como una semifinal, ni como un cuarto de final, ni como un derbi contra tu clásico rival. Una final es una final. Entonces, además de evidentemente ser un partido aparte, entra un cúmulo de cosas. En este caso, por ejemplo, lo que acabo de plasmarle, el aspecto táctico del Inter, que se lo voy a desarrollar y puntualizar y se lo voy a hacer ver muchísimo mejor el día de mañana con el análisis táctico de este partido, así como lo hemos hecho en el partido City-Real Madrid. Ahora van a tener un táctico del partido City-Inter el día de mañana, acá en este canal, así que espérenlo. Pero como digo, entra un cúmulo de cosas. Primero este aspecto táctico del Inter. Por ejemplo, podríamos agregar el campo de juego. Hoy el campo de juego fue realmente muy flojo, muy malo. Un campo de juego que se pasó de riego, se pasó de hidratación, lo regaron realmente muchísimo, en donde los jugadores no podían hacer pie, ni los del Manchester City, ni los del Inter tampoco. También podríamos agregar, como digo, la mala actuación, la imprecisión en los pases, en el control de algunos jugadores del Manchester City. Por ejemplo, Rodri, propiamente, que fue el gran protagonista, porque es quien convierte el gol, que hace la mínima diferencia para poder alzar la orejona. En los primeros 20-30 minutos, Rodri erró varios pases, controlaba mal la pelota. Había jugadores como, por ejemplo, Gundogan, que al momento de girar vos lo notabas más lento. O sea, era un partido incómodo. E insisto, el Inter lo planteó intentando bloquear la segunda línea de pase, no así la primera. Pero la segunda sí, la segunda bien juntitos. Y después, cuando tenía la salida al Inter, no se complicaba la vida, era juego largo y listo. Y ahí se terminaba. Un juego largo que yo pienso que no lo termina de aprovechar del todo el Inter de Milán. ¿Por qué? Porque lo jugó demasiado centrado el juego largo. El juego largo lo jugó demasiado por Rubén Díaz. Y para mí, la gran baja, el gran punto débil que tenía el Manchester City en el juego aéreo era ¿qué? Entonces no termina de aprovechar tanto el tirar la pelota para el lado de Ake. Inclusive cuando entra Lukaku en el segundo tiempo, no termina pasando eso tampoco. Me pareció que ahí hubo esas pequeñas falencias del Inter para no terminar de aprovechar un muy buen primer tiempo, en este caso que hizo, porque realmente sacó más méritos. Igualmente el City en el primer tiempo fue quien tuvo la llegada más clara, que es la de Haaland, un mano a mano prácticamente con Onana, que no termina de rematar bien. Tanto en las semis como en la final, Haaland no estuvo bien de cara al arco, porque no es que no ha tenido oportunidades, no ha tenido tampoco 10 oportunidades, tampoco ha tenido 5 oportunidades, pero las ha tenido.
En las semis, en la final, las ha tenido. Y no termina de cara al arco para convertir, para sacar esa gran diferencia que ha sacado en la gran mayoría de los partidos, por ejemplo, en la Premier League, marcando una infinidad de goles. Ya vamos a ir en el desarrollo puntual, ¿ok? Estoy soltando un par de cosas que tengo acá en la cabeza de lo que fue el partido, que terminó hace unos instantes, como digo. El primer tiempo fue raro. El primer tiempo fue raro porque nadie se esperaba que el City sea en algunos aspectos individuales impreciso como lo fue. Tampoco terminaba de arrancar, el campo de juego, como digo, no ayudaba. El Inter estaba con la pelota bastante mejor por la parte de Di Marco, por ejemplo. Hoy ha sido una de las grandes figuras. Di Marco, que después termina jugando de central. Bueno, después el partido se empieza a desdibujar, pero el segundo tiempo y el primer tiempo tienen una continuidad. Es decir, el primer tiempo termina con un Inter más protagonista, mejor con la pelota, con un City no encontrándose, no pudiendo arrancar. Y el segundo lo arranca exactamente igual los dos equipos. En el medio está la lesión de Kevin De Bruyne, que no se me pasó, lo dejé para este momento. ¿Qué pasa con De Bruyne? Porque le pasa exactamente lo mismo que le pasó en aquella final de 2021 contra el Chelsea. Es más, no sé si no fue la misma lesión, la verdad que no la recuerdo ahora, pero sí recuerdo que se había lesionado en aquella final 2021, siendo para mí uno de los jugadores o el jugador más importante que tiene el equipo de Guardiola, sin lugar a dudas. Y en la que remata, me da la impresión que ahí es donde le tira. La verdad que el esfuerzo físico del Manchester City durante toda la temporada es aún más que cualquier otro equipo. ¿Por qué, Toto? Y porque Guardiola tiene esta costumbre de no hacer cambios. Y eso, quieras o no, sumarle 10, 15 minutos a cada uno de los jugadores que hacen un desgaste físico mayor, como los que presionan, por ejemplo, De Bruyne es uno de ellos, tiene un recorrido bastante largo en todos los partidos, Kevin De Bruyne. Y agregarle 10, 15, 20 minutos de más cuando podés hacer un cambio, te termina jugando una mala pasada en el partido más importante, ¿no? Pero bueno, lo reemplaza Foden. La verdad que Foden lo hizo bien. En el primer tiempo jugó a la par del equipo porque ninguno se lució, ni tampoco hubo un juego asociativo en donde lo deje expuesto a Foden. No, realmente Foden hizo las cosas bien y en el segundo tiempo, en el momento yo creo que se tenía que lucir, se lució, picando al espacio, mostrándose, tirando algún giro y ha tenido oportunidad de gol para convertir el 2-0, no lo ha podido hacer. Como digo, volviendo al segundo tiempo, hay una continuidad respecto al primero. Más o menos siguen siendo los mismos protagonistas. Lautaro Martínez, por ejemplo, había sido el gran protagonista del primer tiempo, teniendo varias conexiones en las jugadas importantes del Inter. No termina en el segundo tiempo de asentarse. Para mí estaba lesionado. Hay una jugada en la cual va a cortar, no sé si no es a Foden o a quién, va a cortar un centro en línea de fondo del arco del Inter. Y ahí creo que le tira a Lautaro. Y desde ahí estuvo lesionado por la parte del aductor. Para mí por ahí no estaba bien Lautaro en el segundo tiempo. Físicamente se lo veía que no estaba bien. Igualmente ya en ese momento del partido habían pasado unos 10, 15, 20 del segundo tiempo, ¿ok? Pero bueno, de cara a la recta final no termina estando del todo bien. Ingresa Lukaku por Dzeko a los 10 minutos del segundo tiempo. Dzeko, que tampoco tuvo demasiadas participaciones, fue otro de los jugadores que con la pelota tampoco estuvo tan preciso. Hay una que se le va larga y tenía el tiempo para rematar, algunas descoordinaciones, no estuvo del todo bien, como sí lo había estado, por ejemplo, en el partido de ida frente al Milan. Ingresa Lukaku con la esperanza de ser el jugador del partido. Y a mí me da la impresión, y tuve como un flashback, no sé si a ustedes les habrá pasado, aquel partido de Bélgica en el Mundial, que es donde termina quedando eliminado la selección belga, y me dio como un flashback, porque también en ese partido entraba Lukaku a ser el jugador del partido, y también en ese partido Lukaku termina teniendo las más claras y las termina fallando. La que tiene en el final Lukaku es un flashback al Mundial de Qatar,
Y es prácticamente, también te digo, la misma jugada que le viene del centro, abajo del arco. Y esta vez no la tira arriba, porque creo recordar, corríjame en los comentarios, lo estoy diciendo de memoria, no lo recuerdo bien, pero creo recordar que la pelota se va para arriba, por arriba del travesaño, y en este caso es Ederson quien la ataja, pero también hay gran responsabilidad de Lukaku. Si bien evidentemente Ederson estaba en el lugar donde tenía que estar, la pelota le va al cuerpo, le va al medio, y teniendo todo el arco, teniendo los 7x2 de frente, la termina mandando al cuerpo y después no puede, no puede dar una segunda jugada, ¿no? Pero como digo, ha sido un partido que ha sido apasionante, ha sido un partido que ha tenido épica, sobre todo en ese segundo tiempo, en el último tramo del segundo tiempo. El City cuando marca el gol, vamos a hablar del gol, el gol llega en un momento que el City tampoco había hecho demasiados méritos para convertir. Es más, yo creo que si vamos al 1-por-1 del partido, es decir, a lo que ha llegado cada uno en cada uno de los minutos, habrá estado muy parejo. Para mí saca una pequeña diferencia el City, no por los últimos minutos, porque en los últimos minutos ha estado mejor el Inter de cara al arco, teniendo situaciones de gol. Sí es cierto que tiene la de Foden, que es muy clara, pero el Inter en el último tramo del segundo tiempo tuvo más situaciones. Pero hay algunas, por ejemplo, en el primer tiempo, está la de Haaland. Hay alguna que otra del City que quizás pasa desapercibido y no es tan, digamos, a uno no se le queda tanto en la memoria porque el desarrollo del juego fue más del Inter. El que dominó la tenencia de la pelota fue el Inter en el primer tiempo, en el segundo tiempo también, hasta que llega el gol del City. Un gol que es quizás de las 3 o 4 jugadas del City que hace una jugada como el City. Porque hasta ese momento había hecho ¿cuál? Dos jugadas muy aisladas durante todo el partido, entre líneas, yendo al espacio, con un tercer hombre. Bueno, en esa jugada hay una combinación por dentro con Bernardo Silva, que intenta tirar un centro y la pelota toca en el defensor del Inter, donde no hay mano, y ahí entra Rodri absolutamente solo para convertir el gol. Si no entraba Rodri, estaba por el otro lado Stone, Stone no sé si estaba en ese momento. Creo que ahí ya, sí estaba Stone me parece. Pero siempre hay uno del City bordeando el área, siempre hay uno del City esperando un pase, esperando un rechace, por esta manera que tienen de posicionarse tácticamente los jugadores del Manchester City. Yo ya se los mostré esto más explícitamente en el análisis táctico contra el Real Madrid. Les mostraba la forma en la cual pone los jugadores. El Manchester City no es ninguna casualidad, no es tampoco para tener una tenencia de la pelota total, que, insisto, se busca, obviamente, pero sobre todo para ganar las segundas pelotas, para que haya un jugador a no más de 10 metros, 7 metros del otro, para poder conseguir una segunda pelota, un pase para hacer opción todo el tiempo, para tener un rebote. Entonces ahí estaba posicionado Rodri, la manda a guardar muy pero muy bien. Y a partir de ahí uno podía llegar a pensar que ahora sí, ahora el City va a ser el City. Y un poco que se apichona el City. No sé si lo verán bien, si lo verán mal. Díganme sus opiniones en los comentarios. Yo creo que con la poca confianza que se le notaba al Manchester City durante todo el desarrollo del partido, fue lo más inteligente. El hecho de tampoco creérsela y decir, bueno, como ahora no, metimos el primero, vamos para allá. No, fue más, bueno, insistamos, tengamos la pelota, sigamos teniendo estas oportunidades, pero tranquilo, hasta ahí. Sobre todo porque también estaban muy condicionados físicamente. Akanji en un momento parecía que no podía jugar más. Finalmente fue Stones el que ya no podía jugar más. Estaba bastante condicionado físicamente el Manchester City. El lado de Grealish prácticamente no se pudo explotar en el segundo tiempo. Lo hizo muy bien Dufrián, lo hizo muy bien Darmian también. Estuvo muy atento en la marca el Inter. Y lo que más rescato es esto que marcaba al principio, que estaban muy atentos y muy cerquita. O sea, el gran mérito del Inter en esta final fue haber estado muy cerca del posible receptor en la segunda línea
de pase para el Manchester City. No en la primera, no era ir a buscarlo allá arriba, porque ellos sabían que el Manchester City domina perfectamente el tercer hombre, los centrales, los laterales, los mediocampistas, los delanteros, todos dominan el tercer hombre. Entonces, si vos le salís a presionar con una presión alta, muy fácilmente te lleguen a jugada de riesgo. Entonces, esperarlo en esa primera línea para estar cerquita y atento y rústico sobre todas las cosas en esa segunda línea para poder quitar el balón y a partir de ahí comenzar a armar juego. Esto fue un gran mérito del Inter. El tema es que el fútbol se termina decidiendo por cositas muy pequeñas. Hoy estuvo la suerte del lado del Manchester City, la famosa suerte de campeón estuvo del lado del Manchester City, porque quizás fue más meritorio que metan un gol el Inter antes que el City, o que se vayan a tiempo extra, que yo creo que era lo más justo, porque los dos habían creado las ocasiones de gol para irse un tiempo extra, sobre todo el Inter. Y como digo, la suerte termina estando del lado del Manchester City y por eso termina siendo campeón. La diferencia entre el City la diferencia entre el Manchester City y el Inter el día de hoy en la final fue que la suerte estuvo del lado del Manchester City. Porque el fútbol, por más que uno pueda intentar desarrollarse tácticamente y llevarlo a cabo y plasmarlo bien, el fútbol es así, el fútbol se termina decidiendo porque la pierna de Ederson ataja la pelota de Lukaku, porque la de Di Marco creo que es que se va muy cerquita y después le pega, pega en el travesaño y después le pega a Lukaku. En cambio, la del City le rebota justo y le queda perfecta a Rodri para colocarla al lado de un palo. Son cositas así muy chiquitas e inclusive injustas las que terminan dando por un ganador. No digo que el Manchester City haya sido un injusto ganador, yo creo que al contrario, ha sido el gran ganador y el justo ganador de toda esta Champions. Quizás no tanto por el partido de hoy, podríamos llegar a discutirlo en los comentarios, puede ser, pero por lo que fue toda la Champions del City, realmente fue impresionante. Ahora bien, vayamos con algunos puntos individuales del partido. Yo hay algo que me queda en la cabeza y que lo tengo que sacar. No sé si es el momento adecuado, pero lo tengo que decir a ver qué opinan ustedes. Yo vi a Lautaro Martínez jugar 2 partidos, tanto semis como final, semis como ida como vuelta, espectaculares, con la cinta de capitán. Y hoy le sacan la cinta de capitán y no había jugado unas semis, digamos, contra un rival chiquitito. Había jugado la semi contra el Clásico. Y se puso la cinta y jugó realmente 2 partidazos Lautaro Martínez. Y hoy le sacan la cinta. Para algunos será una boludez. Yo lo entiendo perfectamente. El que me dice, dale, Toto, qué pelotudez que estás diciendo. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Pero para mí no es una pelotudez. Para mí no es una pelotudez. Ya el jugador que te dejó así chiquita la pelota en las 2 semifinales contra el clásico rival, vos confiaste, le diste la cinta y el jugador te respondió, en este se la sacás, es una final de Champions, sobran estímulos para una final de Champions, evidentemente, pero ya hasta inclusive por una cuestión cabulera yo no se la saco la cinta a Lautaro Martínez. No sé qué opinarán ustedes, sé y entiendo que el que me dice es una pelotudez tendrá toda la razón. Para mí, yo soy muy supersticioso en ese tipo de cosas. Yo yo le dejo la cinta a Lautaro Martínez. Pero bueno, quería decir eso porque cuando me enteré en la previa del partido que no iba a ser titular, que no iba a ser capitán Lautaro, digo, no puede ser. Ya empezamos mal. Mirá cómo salieron las cosas, ¿no? Pero bueno, nada, ahí ya me metí en una. Escúchenme, vamos con el 1-1. Ederson, el arquero del City, Ederson arrancó el partido como si yo estuviese en el arco. Pases a mitad de camino, cortos, lentos, imprecisos, alguna que otra jugada en la que de verdad le regala por ejemplo, Lautaro Martínez una situación muy peligrosa. Y después termina el partido siendo el héroe del City, no solo por sacar a que estaba bien parado con Lukaku abajo del arco, sino porque después sale a cortar 2 o 3 centros peligrosísimos e inclusive lejos, bastante lejos de su arco, y se puso el equipo al hombro y habla de la mentalidad del jugador a lo largo del partido, ¿no? A lo largo de que se va desarrollando el partido,
bueno, uno arranca quizás con el cagazo de la final, con esa inseguridad y ves que tus compañeros tampoco están muy en sintonía, que no está fluyendo la cosa y el arquero se condiciona con eso seguramente y termina jugando un partidazo Ederson. Termina siendo un protagonista clave para que el partido termine 1-0, durmiendo el partido inclusive en momentos que había que dormirlo. Porque yo no entiendo a Guardiola que dice, no, bueno, pero apúrate porque después te agrega uno más y otro más y otro más. Es verdad. Ahora hay que enfriar un poquito las cosas. Sin excederse, pero hay que enfriar un poquito las cosas. Me parece que ha sido muy rescatable lo de Ederson porque no es fácil en una final de Champions League arrancar acá abajo y terminarla allá arriba. A Kanji, Rubén Díaz, a que... Yo lo marco aquí como el gran punto débil que tenía en esta final el Inter a explotar por parte del Manchester City, sobre todo en el juego aéreo. Para mí, cuando ingresó Romelu Lukaku, no era pegarse y ponerse de espalda a Rubén Díaz, era pegarse y ponerse de espalda a Ake para que te entre alguno por la derecha, para que haga algún recorrido el carrilero y poder descargar por ese lado. Pero bueno, ha hecho un buen partido. Yo creo que lo más rescatable del partido el día de hoy del Manchester City fue la dupla central. Fue, digamos, el trío central, porque no es una dupla. Es Akanji, Rubén Díaz, Ake. Fue lo más rescatable y creo que por un buen parado y por un buen entendimiento del 3 contra 3, porque por momentos era un 3 contra 3, porque por momentos cuando Varela se integraba a la línea ofensiva con Lautaro Martínez y con Edin Dzeko, era un 3 contra 3 y lo supo llevar muy bien, ganando todas las de arriba. Por ejemplo, Rubén Díaz ganó muchísimas en cuanto al juego aéreo y es un gran mérito. Stones y Rodri hoy quizás no se lucieron como se lucieron contra el Real Madrid, pero Rodri te termina metiendo el gol y Stones en un momento jugaba de todo, sobre todo en el segundo tiempo. De todo jugaba. Encima con una gambeta, con una maniobra para el regate muy, pero muy buena, con una motricidad que me sorprende. Un tipo que hasta hace un año le decía a los padres que era jugador de defensor central. Y hoy el chabón se maneja como un 10 prácticamente. Bernardo Silva, De Bruyne. Bueno, Bernardo Silva la verdad que tampoco ha tenido un gran protagonismo el día de hoy. Ninguno del City ha tenido un gran protagonismo, pero sí estos últimos puntos, el juego aéreo de la línea defensiva ha sido muy destacable. La motricidad de Stones para poder engañar en el 1 contra 1, para intentar abrir juego, para generar juego al fin y al cabo. Pero ya cuando empezamos a ingresar en la línea ofensiva no hay tantos puntos fuertes. El de Bernardo Silva, por ejemplo, es uno de ellos. Si bien en el 1 contra 1 no ha tenido prácticamente oportunidad porque lo esperaban muy cerquita. Cuando recibía a Bernardo Silva, a no ser que se vaya, como lo hizo en un momento, cuando el City no daba pie con bola a la línea defensiva, al lado de Rubén Díaz prácticamente para recibir e iniciar jugada, cuando él se quedaba en su posición, recibía con un tipo del Inter muy, muy encimado, prácticamente con la obligación de jugar al primer toque o aguantar y que a alguien le pase. Quedaban muy estáticos los jugadores del Manchester City. Esto era lo que provocaba, porque al tenerlo tan cerquita, al tener tan cerquita el rival, vos esperás a que alguno de tus compañeros te genere la ruptura por dentro, o sea, es decir, que alguno te pica el espacio. Y eso no lo terminaba haciendo nadie, porque todos tenían un tipo cerca en esa segunda línea del City. Entonces se le era muy complicado. Por eso parecía en un momento que el City no se movía en el campo de juego, porque tenían un tipo del Inter a menos de medio metro, 1 metro en cuanto a la cercanía. Pero bueno, igualmente termina siendo un buen partido de Bernardo Silva. No así, por ejemplo, el de Kevin De Bruyne, que tiene un remate al arco típico de él. No ha tenido prácticamente oportunidad de meter un pase, se lesiona rápidamente. Gundogan hoy pasó bastante desapercibido. Yo tengo mucha ganas de volver a ver el partido de nuevo para hacer el análisis táctico y ver qué onda Gundogan, porque yo en lo que fue tiempo real no noté a Gundogan ni siquiera generando equilibrio en el Manchester City en esa mitad de cancha. Realmente no, pero bueno, quiero ver el partido de nuevo porque pasó tan desapercibido que me parece raro. Algo pasó con Gundogan para bien, no digo que para mal. O sea, hay un rol que Gundogan tomó y que yo no percibí
en este partido. Si alguno lo percibió y me quiere dar su punto de vista, lo invito en los comentarios. El partido de Grealish en el primer tiempo fue mejor, en el segundo tiempo desapareció prácticamente. Lo tenía Phil Foden por ese lado, que quizás le facilitó un poco más en la parte izquierda. Y el partido de Haaland fue incómodo porque no le llegó, tiene la del primer tiempo que creo recordar que fue la única, y no termina siendo de las mejores actuaciones de Haaland, ni la final ni las dos semifinales. Si bien las dos semifinales tiene más ocasiones, y de hecho eso lo perjudica, porque el tener más ocasiones te hace tener más presión, te hace tener la obligación de convertir la próxima, porque vos cuando ya tenés una, tenés dos, tenés tres, ya la próxima tienen que ser gol. Y acá tuvo esa sola, y bueno, podemos denominar el partido de Haaland como incómodo, ¿ok? En el partido del Inter, vamos con la parte del Inter, pero no voy a ir en el 1-1 muy puntual. Sí quiero decir y destacar el partido de Onana. Me parece que ha sido un buen partido de Onana. Ha sacado algunas pelotas interesantes. El partido de Dumfries ha sido bueno, no tanto el de Varela, por ejemplo. Varela a la hora de la toma de decisión ha estado muy impreciso. Cuando tenía un pase para abrir, le pegaba al arco, o cuando tenía la oportunidad de encarar, la pasaba rápido. No fue del todo bueno el partido de Varela. El de Brozovic, por ejemplo, sí me pareció un buen partido. En los momentos que tenía que salir a presionar a Stones o a Rodri, lo hacía bien, lo hacía con contundencia, no le permitía la posibilidad de que le den el pase. Di Marco yo creo que fue el mejor del Inter, por detrás de Lautaro Martínez lo podríamos poner, sobre todo porque Lautaro hizo un muy buen primer tiempo, ¿ok? Pero ya voy a ir con Lautaro. Pero Di Marco me parece que ha tenido el protagonismo total de parte del Inter a lo largo del partido. Si tomamos los 95 minutos, los 97 minutos, porque hubo 2 de agregado en el primer tiempo, me parece que fue lo mejorcito. Insisto, en algún momento jugaba de delantero, otro jugaba de carrilero, termina jugando de central. Ha sido muy destacado el partido de Di Marco. El partido de Lautaro, como digo, en el primer tiempo fue mejor. En el segundo, ya con esto de la lesión en el autor, que me parece que fue lesión en el autor, habría que ver en los próximos días cómo continúa. No fue del todo bueno, no termina teniendo tampoco posibilidades, casi que no remató al arco Lautaro, pero sí a la hora de generar nexo fue bastante importante. Edin Dzeko no estuvo muy preciso, ya hablé de Dzeko, hablo de Lukaku, impresionante lo de Lukaku, o sea, como digo, repito por última vez, entró para ganar el partido y termina teniendo las oportunidades más claras. Hay una, sobre todo la que yo más me cuestiono en Lukaku, es una, después de tener la posibilidad de rematar abajo del arco, que tiene un 3 contra 3 o un 2 contra 2 el Inter, con conducción de Lukaku, se la peinan perfecto, le queda a él en cara y le pega al arco, la pelota se va abierta, pero lejísimo, cuando quizás ahí frenándose, tomando un tiempo de más, le llegaban por los costados los carrileros. Tenía opción para hacer algo más. Esa es la que más le reprocho, porque ahí no estaba apurado en la toma de decisión. Ahí no estaba abajo del arco y algo tenía que hacer. Ahí estaba conduciendo, ni siquiera había entrado al área, estaba casi en el borde del área y remata muy abierto, desesperado, apurado en ese aspecto. Para cerrar, quiero hablar del árbitro. Hoy no fue un partido polémico en cuanto a decisiones arbitrales que cambien el partido realmente, es decir, no hubo un penal polémico, no hubo una mano polémica, no hubo ninguna participación de parte del VAR, pero a mí me pareció bastante mala cómo fue la jornada del árbitro el día de hoy. Yo no sé, porque hubo situaciones que un jugador del City se tropezaba y era falta y amarilla para el del Inter. Bueno, amarilla no sacó 2 y 2, pero era falta. O sea, todas las del Manchester City que se tiraba alguno era falta. E inclusive otras que el City chocaba y pegaba, no cobraba nada. Inclusive en jugadas fundamentales, como por ejemplo la de Lautaro Martínez, que ahí también creo que era un 4 City, 3 de Inter, en una transición donde el City no había quedado del todo bien parado, o era un 3 contra 3, no, creo que era 3 contra 3, y viene Gundogan de atrás, le pega un rodillazo en el gemelo,
que podría haber sido tranquilamente para lesión, porque un rodillazo en el gemelo es durísimo, y el tipo no cobra nada. No solo con eso, sino que en la misma jugada, cuando Gundogan creo que la abre para Foden, no lo tocan, o fue una jugada muy de contacto en la cual el jugador de Inter toca primero la pelota, después se lleva puesto a Gundogan, falta para el City. O sea, las decisiones del árbitro hoy, como digo, no fueron polémicas en cuanto a una decisión fundamental, clave, de gol, no gol, penal, mano, no. Pero las chiquitas fueron todas para el City. Del señor Marcianak, o qué sé yo, como mierda se dice, es un ruso, no, es polaco. O sea, me pareció bastante chocante, porque lo veía y decía, hermano, esto no puede ser que no lo cobres. Ya les digo, las chiquitas no pasó por un rol muy protagonista al árbitro, porque no tuvo situaciones de gol, no gol, penal, de esto, lo otro, pero sí que las chiquitas fueron todas para el City. La más alevosa para mí es este rodillazo de Gundogan hacia Lautaro Martínez, en donde cortó una jugada de peligro. O sea, era amarilla para Gundogan, no solo que falta. No sé qué opinarán ustedes en los comentarios. Quiero que me dejen sus opiniones. Ha sido una Champions hermosa. Qué linda que es la Champions. Qué lindo que es el himno. El año que viene seguramente tengamos varios. Bueno, ya me estoy comprometiendo con varios, ¿no? Pero tengamos algunos partidos y algunos análisis en caliente desde el estadio en algunos partidos importantes de Champions League 2023-2024. La ha ganado el City, ha sido muy merecido por el desarrollo de la Champions, termina teniendo la suerte de su lado y por eso se corona campeón. Un saludo muy grande, chau chau.